Hola, el día de hoy abordaremos lo que es la morfología y patogenia de los tumores neuroblásticos y del tumor de Wilms. Bueno, tenemos que saber que las neoplasias malignas son la segunda causa más frecuente de muerte en niños de 4 a 14 años. Únicamente los accidentes se producen con mayor frecuencia y los tumores benignos son incluso más habituales que los cánceres. Pero en el caso de este video nos vamos a enfocar en lo que son los tumores malignos y vamos a comenzar a hablar de lo que son los tumores neuroblásticos. Los tumores neoblásticos son neoplasias pediátricas que se originan a partir de células primitivas derivadas de la cresta neural, las cuales normalmente dan origen a los ganglios simpáticos y a la médula suprarrenal. Dentro de este grupo, el tumor más importante y frecuente es el neuroblastoma, considerando la segunda neoplasia sólida más frecuente en la infancia después de los tumores cerebrales. Este representa alrededor del 7 al 10% de los cánceres pediátricos y es el responsable de una proporción importante de neoplasia diagnosticada durante la lactancia. Una de las características más importantes de los tumores neuroblásticos es que presentan un espectro de diferenciación. Los neuroblastomas son tumores indiferenciados y más agresivos, mientras que los ganglioneuroblastomas y los ganglioneuromas muestran mayor diferenciación hacia células ganglionares maduras y tienen mejor pronóstico. Otra característica representativa es que muchos producen catecolamina independientemente de su localización. Por eso sus metabolitos urinarios, especialmente el ácido vanilmandélico y el ácido homovanílico, son útiles en el diagnóstico. Además, algunos tumores tienen capacidad de presentar maduración espontánea o inducida por tratamiento e incluso regresión espontánea, especialmente en lactantes. En cuanto a lo que son subgrupos de riesgo, según el pronóstico, los neuroblastomas se clasifican en grupos de bajo, intermedio y alto riesgo, tomando en cuenta varios factores clínicos y moleculares. Los pacientes de bajo riesgo suelen ser niños menores de 18 meses con enfermedades localizadas en estadio 1, 2 o 4S, con tumores bien diferenciados y sin alteraciones genéticas desfavorables. Los pacientes de riesgo intermedio presentan características intermedias entre enfermedad localizada y avanzada, y los pacientes de alto riesgo incluyen aquellos con enfermedad avanzada, edad mayor de 18 meses y especialmente tumores con amplificación del oncogen NMIC, que se asocia a comportamiento agresivo y por pronóstico. En cuanto a lo que es la morfología, macroscópicamente, alrededor del 40% de los neuroblastomas se originan en la médula suprarrenal. El resto aparece en cualquier parte de la cadena simpática, especialmente en la región paravertebral abdominal y mediastino posterior. Estos pueden variar desde nódulos pequeños hasta masas grandes con peso superior a 1 kilogramo. Al corte suelen ser tumores blandos, grisáceos y similares al tejido cerebral. Los tumores grandes generalmente presentan necrosis, quistes y calcificaciones. Microscópicamente, el neuroblastoma está compuesto por células pequeñas, primitivas y redondas, con núcleo hipercromático, escaso citoplasma y bordes celulares poco definidos. Son frecuentes la actividad mitótica elevada, la cariorexia y el pleomorfismo. Un hallazgo muy característico es la presencia de neuropilo, que corresponde a material fibrilar eosinófilo derivado de prolongaciones neuríticas. El hallazgo histológico más clásico es la pseudoroseta de Homer-Wright, formada por células tumorales dispuestas en forma concéntrica alrededor de un centro de neuropilo. Su evolución clínica es muy variable. En niños menores de 2 años, el neuroblastoma suele manifestarse con masa abdominal prominente, fiebre y pérdida de peso. En niños mayores puede pasar desapercibido hasta que aparece metástasis. La metástasis suele diseminarse por vía hematógena o linfática hacia ganglio, hígado, pulmón, hueso y médula ósea. En neonatos puede presentarse con metástasis cutáneas múltiples que producen una coloración azulada, característica de la piel, conocida como bebé en pastel de arándano. Un rasgo muy particular es que algunos neuroblastomas, especialmente en lactantes, pueden mostrar regresión espontánea o maduración hacia tumores más diferenciados. El pronóstico depende principalmente de varios factores. El factor pronóstico más importante es la edad del paciente. Los niños menores de 18 meses generalmente tienen mejor pronóstico que los mayores. El segundo factor clave es el estadio del tumor. Los tumores localizados tienen mayor evolución que aquellos con enfermedades metastásicas avanzadas. La morfología histológica también influye. La presencia del estroma de Schwann y diferenciación ganglionar indica mejor pronóstico. A nivel molecular, el factor pronóstico más importante es la amplificación del oncogen NMIC, presente en el 25 al 30% de los casos. Su presencia se asocia fuertemente con enfermedad agresiva y mal pronóstico. Otros factores de mal pronóstico
Incluyen lesión del brazo corto del cromosoma 1, ganancia del brazo largo del cromosoma 17 y sobreexpresión de la telomerasa. Ahora continuamos a hablar sobre lo que es el tumor de Willis, que también es conocido como nefroblastoma. Es la neoplasia renal primaria más frecuente en la infancia. Este tumor se desarrolla a partir de células embrionarias renales y representa uno de los tumores pediátricos más importantes. Además, constituye un modelo importante para comprender la relación entre alteraciones genéticas, malformaciones congénitas y desarrollo tumoral en niños. La mayoría de los casos de tumor de Wilms se presentan en niños entre los 2 y 5 años de edad, aunque en algunos casos puede detectarse desde el nacimiento. Su aparición se relaciona principalmente con alteraciones en genes implicados en el desarrollo renal, especialmente gen WT1 localizado en el cromosoma 11p13. También es asociado con alteraciones en la regulación del crecimiento celular, particularmente relacionada con la expresión del IGF-2, que es un factor importante en el crecimiento fetal. Estas alteraciones genéticas explican la asociación entre el tumor de Wilms y diversos síndromes congénitos. Existen 3 síndromes principales asociados con un mayor riesgo de desarrollar tumor de Wilms. El primero es el síndrome de Wark, cuyo nombre corresponde a las iniciales de sus manifestaciones: tumor de Wilms, aniridia, anomalía genitourinaria y retraso mental. Aproximadamente 1 de cada 3 pacientes con este síndrome desarrolla el tumor. Este síndrome se desarrolla con deleciones del gen WT1. El segundo es el síndrome de Dennis-Trush, el cual se asocia con un riesgo extremadamente alto de desarrollar tumor de Wilms, cercano al 90%. Los pacientes presentan principalmente digenesia gonadal y anomalías renales. En este caso, la causa está relacionada con mutaciones inactivadoras dominantes del gen WT1, lo que altera de manera importante el desarrollo normal del riñón y la gónada. El tercer síndrome es el síndrome de Beck-White-Willman, el cual también incrementa significativamente el riesgo de desarrollar este tumor. Los pacientes suelen presentar macroglosía, hemipertrofia y crecimiento exagerado de órganos como hígado, riñones o lengua. Este síndrome se relaciona con alteraciones en la impronta genómica del cromosoma 11p15.5, especialmente con sobreexpresión de IGF-2, lo que favorece la proliferación celular aumentada. Desde el punto de vista macroscópico, el tumor de Wilms suele presentarse como una masa grande, solitaria y bien delimitada. En aproximadamente el 10% de los casos puede ser bilateral o multicéntrico. Al corte, generalmente un tumor blando, homogéneo, de color grisáceo, y en muchos casos también pueden observarse áreas de hemorragia, necrosis y degeneración quística. Microscópicamente, el tumor de Wilms se caracteriza por una histología trifásica clásica, formada por 3 componentes principales: blastemastoso, epitelial y estromal. El componente blastemastoso está compuesto por células pequeñas, redondas y azules con escaso citoplasma. El componente epitelial suele formar estructuras semejantes a tóbulo o glomérulo abortivo, y el componente estromal generalmente presenta tejido fibroblástico o mixoide. En algunos casos también puede observarse diferenciación hacia músculo, tejido adiposo, cartílago u osteoide. Un hallazgo importante es la presencia de anaplasia, observada en aproximadamente el 5% de los tumores. La anaplasia se caracteriza por células con núcleos grandes, hipercromáticos, pleomorfismo marcado y mitosis anormales. Este hallazgo es clínicamente relevante porque se asocia con peor pronóstico y mayor resistencia al tratamiento. Clínicamente, los síntomas suelen aparecer debido al gran tamaño que alcanza el tumor. La manifestación más frecuente es una masa abdominal palpable, que en muchos casos puede extenderse mucho más allá de la línea media y hacia la pelvis. Otros síntomas menos frecuentes incluyen fiebre, dolor abdominal, hematuria y ocasionalmente obstrucción intestinal secundaria a compresión tumoral. En general, el pronóstico del tumor de Wilms es favorable, especialmente cuando se diagnostica tempranamente y recibe tratamiento adecuado. El manejo suele incluir nefrectomía y quimioterapia con excelentes tasas de supervivencia. Sin embargo, los casos con anaplasia difusa, especialmente aquellos con extensión fuera del riñón, presentan un pronóstico menos favorable. Y pues eso ha sido todo por el video. Espero que les haya gustado y muchas gracias por verlo.